más de 7.300 empresas respondieron a este formulario entre el 9 de abril y el 9 de mayo, una cobertura superior al 94%, en donde vemos cómo se comportaron las empresas en el mes de marzo y vemos las expectativas que tienen puestas en el mes de abril. Por eso, en el indicador de confianza empresarial, en donde estamos reportando el segundo retroceso de la serie desde el mes de junio de 2020, que llevamos midiendo continuamente el indicador de confianza empresarial. Sin embargo, ese segundo retroceso es 3 veces más fuerte que el retroceso que se dio entre noviembre y diciembre, y específicamente el indicador de confianza empresarial pasa de 53.1 puntos en el mes de marzo de 2021 a 52.37 puntos en el mes de abril de 2021. Esto significa una reducción de 73 puntos básicos, nuevamente con un balance mixto que es importante resaltar. En primer lugar, vemos una mejora situacional de las empresas y de la percepción de ellas, de su situación económica y la del país frente a lo que estaba sucediendo hace 12 meses, es decir, en abril de 2020, en donde naturalmente estábamos en el peor momento de la fase de confinamiento que se decretó desde finales de marzo del 2021. Aquí, a título de ilustración en relación con la percepción de la situación económica de la empresa, estamos viendo que el indicador o el componente del indicador de confianza empresarial está en 49.62 puntos, mientras que en junio de 2020 estaba en 29.18 puntos. Lo mismo sucede con el indicador que mide el pulso país de las empresas frente a lo que estaba pasando en la economía colombiana en abril de 2020. Tenemos un puntaje de 40.3 puntos, mientras que en junio del año pasado teníamos un puntaje de 15.48 puntos. Esto significa que todavía con ese volumen o ese valor del indicador, al estar por debajo de 50, no hemos logrado superar el sentimiento de estabilidad hacia mejora, como sí lo tiene el indicador de confianza empresarial en relación con estas dos dimensiones. Pero dos dimensiones que resaltan de forma significativa un retroceso. Una de ellas está asociada con la visión futura del país, es decir, cómo los empresarios, esos más de 7.000 empresarios que respondieron a esta encuesta, consideran que la situación económica del país va a estar en los próximos 12 meses. Aquí el indicador de escala de 0 a 100 tiene un retroceso de 62.01, el valor que tenía en el mes de marzo, a 55.62 en este mes de abril. Lo importante para ubicar temporalmente ese indicador es que estos 55.62 puntos, en donde vemos un retroceso frente a las perspectivas que tienen los empresarios en cuanto al desempeño de la economía en los próximos 12 meses, es el indicador más bajo que nosotros estamos observando desde el mes de agosto de 2020, mes en el cual todavía las expectativas país de los empresarios estaban afectadas por las medidas estrictas que se tomaron en ese mes de agosto de 2020. Vemos un retroceso en el volumen de empresas que están en operación normal. Nosotros teníamos en febrero al 92.9% de las empresas reportando un estado normal de operación, mientras que aquí vemos solo a un 91.3% de las empresas en estado normal de operación. Importante resaltar porque el pulso permite desagregar estos estados de operación para diferentes ramas de actividad, como en la manufactura, la fabricación de calzado, el tratamiento de cuero, la elaboración de bebidas y la fabricación de vehículos son las actividades que todavía tienen niveles de empresas en actividad parcial superando el 13%. Vemos que en el sector servicios recurrentemente las agencias de viaje, las actividades artísticas y entretenimiento, las actividades cinematográficas
y las actividades educativas, todas ellas están viendo casi a más del 19%, llegando a casi el 41.3% de las agencias de viaje en operación parcial. Aquí estamos resaltando que en el mes de marzo tenemos un incremento del porcentaje de empresas y un incremento significativo del porcentaje de empresas que nos está reportando una reducción en el número de trabajadores o en horas efectivamente trabajadas. En febrero nosotros teníamos solo al 10.8% de los empresarios reportando reducción de horas o reducción de trabajadores, y estamos viendo que ahora en marzo de 2021, en marzo pasado, el 16.2% de ellos estaba reportando una reducción de trabajadores u horas trabajadas. Sin embargo, muy en línea con los resultados positivos que presentamos el jueves y el viernes de la semana pasada, pues las actividades de manufactura y las actividades comerciales dieron una señal a través de indicadores objetivos de un incremento importante en la producción manufacturera del 20,2%, de las ventas reales de comercio del 20,1%. Estos incrementos en variables objetivas se ven aquí también en el pulso empresarial, con una reducción drástica del porcentaje de empresas que manifiestan ver una reducción significativa de la demanda. Y finalmente, como marzo fue un muy buen mes para la economía, pues tenemos una reducción del flujo de efectivo, en donde vemos que en cuanto a la reducción del flujo de efectivo, el porcentaje de empresas que manifiestan ver disminuido el flujo de efectivo se reduce entre febrero y marzo, pasando de un 40.6% de empresas a un 38.8% de ellas en el mes de marzo del 2021. Aquí particularmente estamos viendo un incremento del porcentaje de empresas que nos reportan ver incrementado el volumen de personal trabajando en casa. En febrero teníamos a solo el 4.6% de los empresarios reportando esta situación, y pasamos a marzo con un 7.8% de las empresas reportando un incremento del trabajo en casa. Ahí fundamentalmente el sector construcción tiene un liderazgo y un avance muy importante en el uso de Internet para promover el trabajo en casa, y este es un elemento que seguramente va a estar fortalecido en el resultado del pulso empresarial para el próximo mes de abril. Disminuye el porcentaje de empresarios que creen ver incrementados sus ingresos en los próximos meses. Estábamos en marzo de 2021 con un 53.3% de los empresarios esperando un incremento de sus ingresos, y en el mes de abril pasamos a apenas un 50% de ellos viendo o esperando incrementos de sus ingresos. Y mientras tanto sube de forma importante el indicador de empresas que manifiestan que existe una posibilidad de retrasarse en sus pagos de sus deudas o de sus facturas en los próximos meses. En el mes de marzo teníamos al 20.4% de las empresas reportando esta posibilidad, y pasamos al 22.5% de ellas reportando retrasos en sus deudas o en sus facturas.